primera cápsula de Pet Parent. Está con nosotros la doctora May. Algunos ya la conocen, si no la irán conociendo, pueden entrar a la página de Pet Parent, ver quiénes somos en Pet Parent, ya iban a ver también quién es la doctora Mayra. Y el día de hoy traemos un tema muy importante a razón de todo lo que ha sucedido en Hermosillo con nuestro colega, un caso muy sonado de la perrita Chanel, donde desafortunadamente falleció en un proceso anestésico, y es muy importante que ustedes como Pet Parents sepan acerca de anestesia, sepan de qué se trata todo el procedimiento y también sepan qué exigir en un lugar, ya sea para un procedimiento mismo en ustedes o en alguno de sus perros o sus gatos. Y yo me di a la tarea, May, de preguntarle a varios tutores, a varios Pet Parents, qué sabían sobre la anestesia, si han sufrido ellos algún procedimiento o han pasado por algún procedimiento que requiera anestesia, si los veterinarios o los mismos médicos humanos les han explicado sobre la anestesia, y realmente es que no saben mucho. Tienen alguna embarradita, alguna ligera idea sobre lo que es. Algunos sí han pasado por procedimientos ellos mismos, pero no les dicen ni qué fármacos se les administra, ni qué es lo que deben de hacer o qué es lo que deben de saber, lo mínimo. Entonces, May, platícanos un poquito con toda tu experiencia en cuanto a anestesia, y vamos a ver muchos casos también y muchas anécdotas que nos puede contar May. ¿Qué es esto de la anestesia? ¿Qué es lo que debe saber el propietario? Algunos puntos importantes, tal vez empezar, la diferencia entre una analgesia y una anestesia. Explícanos. Ok, bueno, pues antes que todo, pues muchas gracias por estar aquí, invitarme. Y bueno, pues sí es importante diferenciar lo que es anestesia y analgesia, porque a veces se confunde mucho el término y automáticamente como propietarios nosotros asumimos que mientras haya un analgésico de por medio le pueden hacer prácticamente todas las mascotas o a nosotros mismos y ya no va a haber ningún problema. Entonces, la anestesia como tal es un proceso que es reversible, en el que la persona, el animal, pierden la conciencia, y de esta manera nosotros podemos realizar procedimientos, intervenciones. Enfocándonos en medicina veterinaria, es claro que los pacientes no se van a dejar hacer regularmente las limpiezas dentales, que podría ser como el número uno ahorita, porque se promueve mucho, ¿no?, que sea libre de anestesia. Sin embargo, pues a los perros los estresa el sonido, pueden tener dolor y entonces se van a mover. Es importante que haya una anestesia, una sedación de por medio, ya que eso favorece que no se lastimen y que nosotros podamos manejarlos de manera adecuada. La analgesia como tal únicamente se refiere a quitar el dolor, ya sea de manera agudo o crónico, y en este caso, si va a haber un procedimiento quirúrgico o curativo, pues tendríamos que evitar que sea molesto o doloroso. Entonces, la intención de la anestesia es brindarle seguridad al paciente y permitir que el médico pueda hacer el ejercicio médico de manera segura. Entonces, es cierto que existen muchos mitos, hay muchas creencias, pero sin duda la anestesia sigue siendo necesaria, tanto en personas como en animales, para que podamos nosotros trabajar. Solamente ahí entraríamos ya como en los diferentes tipos, ¿sí? A lo mejor me adelanto porque creo que sí lo vamos a platicar. Pero mucho se promueve la anestesia inhalada, la anestesia fija, le dicen, aunque lo correcto ya es referirse como anestesia intravenosa o inyectable. Y también existe mucho de la analgesia o anestesia local, que son como que cosas que empiezan a confundir, y que cuando los médicos nos dan la explicación y nos empiezan a decir, te vamos a hacer un bloqueo del plexo braquial, o te vamos a hacer un bloqueo epidural, o sabes qué, que vamos a poner una mascarilla y con esa te vamos a meter gases, empieza uno a decir, bueno, ¿y eso de qué se trata o por qué lo van a hacer? Entonces exacto, es complicado. mucha información, ¿no? Sí. Mucha información. Ahorita comentaste algo importante, que creo que también es algo que muchas veces puede confundir un poquito, la diferencia entre una sedación y una anestesia. Sí, porque muchas veces se utiliza de manera indiscriminada el término, y honestamente hay pacientes y procedimientos que permite que el paciente esté sedado, que tal cual es, únicamente se le administra un medicamento que lo va a adormecer y va a impedir que pueda incorporarse
y por tanto querer huir. Ese es el objetivo de la sedación, es un estado similar al sueño. Hay un término que a mí me gusta mucho y que creo que debería ser como más difundido, que es la pseudoanalgesia. Esto quiere decir que utilizas ese fármaco que hace que el paciente esté inmóvil, pero lo combinas con un fármaco que brinda analgesia, que es un analgésico opioide. Entonces lo que hace es potenciar el efecto y que el paciente, aparte de que esté adormecido, esté más cómodo, libre de dolor. Lo que no quiere decir que nosotros vamos a llegar y sobre el paciente vamos a hacer todo, sino que nos permite manejarlo de manera suave. ¿En qué casos podría ser que una sedación sea como mejor o más indicado? Pues a lo mejor si es una limpieza de herida, si es para mejor revisar nada más la cavidad oral, si hay que tomar una placa y el paciente está dolorido, sería suficiente con eso. En el caso de la anestesia no, ya estamos llegando a un punto en el que el paciente pierde por completo la conciencia, y en ambos casos es importante reiterar que se tiene que estar monitoreando. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que fijarme que respire, que le lata el corazón, que la temperatura no baje, y si puedo hacer algo más allá, pues estar evaluando la presión arterial, como a nosotros que nos ponen el brazaletito, y la pulsioximetría, que sería para medir el porcentaje de oxígeno que hay en la sangre. Ok, creo que también está muy claro, ¿no? Y de analgesia podríamos hablar toda una cápsula solamente de analgesia, es manejo del dolor, y la anestesia es para que esté tranquilo y el médico pueda hacer su procedimiento. Y con estos anestésicos nos estás diciendo que entonces hay algunos efectos, no adversos, pero a consecuencias de usar esos anestésicos, que por eso hay que estar monitoreando, ¿no? La respiración, frecuencia cardíaca, la temperatura, que son situaciones que pueden llegar a disminuir y hay que tomar acción. Por eso es importante que haya una persona que sea el anestesista y que esté atento a todos estos cambios y que pueda ver si necesita más fármaco, menos fármaco, si necesitamos otro fármaco para contrarrestar. Entonces eso es muy importante, ¿no? Hasta ahorita. Y también ya te adelantaste y nos empezaste a contar sobre anestesia inhalada, anestesia intravenosa, que ahorita también, de lo que yo estuve preguntando, hay muchas personas que tienen la idea de que la anestesia inhalada es mejor y que la anestesia inhalada es más segura. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues una de las cosas que me gusta de dedicarme a esta parte de la anestesia es ir como rompiendo mitos, y este es uno de los más fuertes. La anestesia inhalada, dentro de su mecanismo de acción, obviamente entra por la vía respiratoria, y lo que va a hacer es que el gas casi que vaya directo hacia el sistema nervioso central, y eso genere la hipnosis. Tal cual, como en las películas, ¿no? Que ya ves que te ponían así el trapito y luego ya te desmayabas, o sea, perdías la conciencia. Sin embargo, el hecho de hacer algo que se llama protocolo de anestesia para los pacientes implica un peligro, porque estamos perdiendo de vista que cada paciente tiene requerimientos diferentes, necesidades y por supuesto patologías diferentes. Entonces esto es una buena herramienta, es una opción más dentro de la anestesia inyectable, dentro de la anestesia local o la sedación. Ninguno es más seguro que otro si el paciente no tiene las condiciones que permitan que le pueda favorecer. O sea, lo correcto sería decir que es una opción dentro de las que existen. ¿En qué caso sí te podría decir, ay, no, seguro que sí podría ser dentro de lo más correcto que lo tuvieras y que fuera tu primera opción? Cuando el paciente tiene condiciones respiratorias como los brachiocefálicos, que son los perritos y gatos que están totalmente chatitos y que sus vías respiratorias por consiguiente tienen algo que se llama síndrome de brachiocefálico, que son un montón de cosas, pero dentro de todo lo que pasa es que no pueden respirar de manera adecuada. Pero independientemente de eso, aunque se haga anestesia inyectable, se les pone una sonda endotraqueal. Eso seguro siempre lo vas a tener que hacer, porque como dijiste anteriormente, el paciente anestesiado, independientemente del tipo, va a perder esa función, esa habilidad de regular su frecuencia respiratoria. Y por consiguiente, si yo no le pongo una vía permeable, que se llama vía aérea permeable, corro el riesgo de que si llega a haber un accidente no pueda yo ventilar, ya sea con la bolsa que viene en la anestesia inhalada o con la famosa bolsa AMBU.
¿no? El que salen luego en las películas con el que les están dando oxigenación. Entonces realmente podríamos decir qué cosas a favor tiene cada una de las anestesias, pero yo jamás me atrevería a decirte es más segura comparada con esta. Y lo que sí es importante es que yo como propietario y como médico entienda que voy a brindarle al paciente lo que necesita, no lo que yo le pueda dar. Entonces, alguna vez tuve un maestro en la maestría que nos decía, y me gustó mucho, porque él comentaba que no es el paciente el que se tiene que adaptar, sino nosotros tenemos que adaptarnos a sus necesidades. Entonces creo que en todo aplica, pero en anestesia más, porque estás poniendo al paciente casi entre la vida y la muerte a través de los fármacos. Entonces sí es importante dejar eso en claro. Okay, entonces habrá candidatos que sea mejor una inhalada, habrá candidatos que sea mejor una intravenosa, sabiéndola hacer. Así ¿no? Es lo importante. Que eso también es algo que ustedes como pet parents deben de estar bien conscientes. Una cosa es el médico cirujano, el que va a hacer la cirugía, y otro es el anestesista. Y lo ideal es que esté un anestesista, un médico veterinario que se ha dedicado a este procedimiento de anestesia y que está ahí, que tiene los conocimientos para llevar a cabo esa anestesia como se debe, ¿no? Y lo mismo pasa en humanos, ¿okay? Eso también lo debemos de exigir en medicina veterinaria. Ahora, hablando también o que nos lleva un poco de lo de anestesia inhalada, porque varios de las personas a las que yo estoy consultando fue que ya tienen perros viejos, ¿no? Que ya tienen perros viejos y muchas veces, ok, pues no sé si hacerle el procedimiento, no vale la pena hacerle el procedimiento por el riesgo anestésico, sí vale porque es inhalado, no vale. Entonces, con los perros viejitos, ¿qué nos puedes decir? ¿Vale la pena? ¿Qué pasa con ellos? Sí, bueno, de hecho para poder dedicarte a esto hay algo que es muy importante. Aparte de que estudias los fármacos, tienes que estudiar las patologías y los cambios que propios del organismo. Pero también enfocándonos en el área de anestesia, nosotros tenemos la obligación de realizar una evaluación ASA, que está determinada por una sociedad internacional. Esto va a ir con base a las patologías, porque generalmente cuando nosotros decimos, ay, lo tienen que anestesiar, luego volteamos a ver la edad. Y yo podría poner un ejemplo. Alguna vez mi mamá estuvo hospitalizada y al lado de ella había una señora de 95 años que se había caído, requería un reemplazo de cadera y la familia automáticamente firmó el consentimiento. ¿Por qué? Porque necesitaba la cirugía, porque ya había llevado una evaluación preanestésica y porque les habían dicho que sí, había riesgo, pero necesitaba la cirugía. Entonces salió y regresó y todo normal. Aquí el punto al que quiero llegar es que se queda angustia, temor, independientemente de la edad, porque finalmente pues uno no quisiera, ¿no?, que lo durmieran, que tuvieran que hacer algún procedimiento, pero pues tiene que pasar. La edad no es un factor, lo que es un factor son los cambios que hay en el organismo, como puede ser que ella trae una condición cardíaca, una respiratoria, una renal, pero aún así no sería un motivo para descartarlo por completo. Y lo digo con experiencia porque al final de cuentas lo que yo me dedico es hacer el servicio de anestesia en ese tipo de pacientes que traen complicaciones de 1, 2, 3, 4 tipos y entonces requieren todavía de mayor seguridad de la que le da el médico que lo está atendiendo. Entonces la edad, digo, ya la descartamos. Lo que es importante aquí es ver las opciones que me ofrecen, porque si también nada más me dicen, pues ya está muy viejito, no se puede hacer, realmente no se puede hacer o no sabes cómo hacerlo. Entonces sí es importante ver si podemos traer otra opinión o buscar a alguien que sí tenga más respuestas, porque sí puede haber algún paciente que definitivamente no se pueda, que ya esté demasiado mal, pero en mi experiencia bien evaluado el paciente no tendría por qué ser un motivo de negación. Ok, perfecto. Y en estas explicaciones que deberíamos hacer los veterinarios a los tutores, ¿por qué crees que es importante que el veterinario le explique a detalle al propietario? Tal vez, no sé, qué fármaco se va a utilizar o cómo es el procedimiento. ¿Qué opinas al respecto? No, bueno, de hecho yo podría hablar de lo que hago,
Cuando mis pacientes van a entrar a un procedimiento quirúrgico, yo primero platico con el propietario el plan, por qué se tiene que anestesiar y qué manejo de dolor lleva esa anestesia, que siempre tiene que formar parte de. Y también les explico en qué riesgo ASA o clasificación ASA entran. De las 4 que existen, normalmente la 1 pues es una cirugía electiva, la 2 es un paciente que sí trae alguna anormalidad pero no compromete su vida, la 3 ya empezamos a ver que sí trae la normalidad y compromete su bienestar, y en la 4 está más avanzado, ¿no? Es un riesgo muy elevado, y 5 es se haga o no se haga, el paciente va a fallecer. Entonces, eso les explico. Les ofrezco las opciones farmacológicas que puedan brindarle de inicio un mejor abordaje al paciente, y les digo los nombres de los fármacos, siempre reiterando que son empleados bajo la autorización del médico veterinario. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues nosotros tenemos la responsabilidad de decir en determinado caso, si durante la anestesia el paciente manifestó alguna reacción adversa, ¿sabes qué? Se utilizó este fármaco y eso no debe de volverse a emplear en el paciente, porque si mi propietario se va con su paciente vivo a casa pero desconoce que esto pasó, que es muy posible que pase, o sea, son seres vivos, se va por cualquier razón a otro lugar, ese otro lugar desconoce esto y se les llega a poner mal, obviamente va a haber una reacción negativa por parte del propietario, ¿no? Porque claro, podría pensar que en los segundos no supieron hacer las cosas, cuando en realidad hubo ahí una falla de comunicación. Entonces, por eso es importante decirles qué vamos a usar, cuánto tiempo esperar que dure la cirugía o el procedimiento también es importante, porque eso habla del tiempo que el paciente va a estar bajo anestesia. No quiere decir que no haya habilidad. A veces surgen complicaciones en términos de cirugía y el anestesiólogo, anestesista, tiene que acompañar al equipo durante todo ese proceso. Entonces, a veces estamos acostumbrados, y esto lo sacamos mucho de medicina humana, como el anestesiólogo está viendo los fármacos, le permite en determinado momento informar de manera transquirúrgica al propietario cómo van. Porque la realidad, y lo entendemos nosotros que somos pet parents, pues estás angustiado, quieres saber cómo va el paciente. Algunos hospitales lo permiten, no todos, pero siempre hay esa apertura de comunicación. Al término del procedimiento salgo a explicarles cómo salió todo y que ya ingresó a recuperación. Y entonces esta parte también es importante, porque muchas veces ya despertó, bueno, le avisamos hasta que se levante. Y no, o sea, automáticamente termina la administración de fármacos, sabes que ya terminó el procedimiento de tu paciente, entró a recuperación, lo vamos a seguir monitoreando. Y ahí, aprovechando, hay muchos propietarios a los que les han dado su paciente así. O sea, sale, sigue vivo, lléveselo, ya acabamos de trabajar. Entonces, como médico, jamás he permitido que un paciente salga de mi clínica, de las clínicas a donde voy, si no puede mantener su cabeza en alto y si compromete a su vida una vez que salió del procedimiento. Entonces, no le va a pasar nada si se esperan 1, 2, 3 horas, lo que consideremos, hasta que el paciente se vaya estable. Y esto pasa muy frecuente, desafortunadamente, en procedimientos selectivos. Sí, de hecho esa era la siguiente pregunta, de cuál es la situación en México, por qué esto pasa, por qué es que pasa, cuál es la formación de un anestesiólogo veterinario, qué sucede con eso. Sí, bueno, afortunadamente hoy día en México creo que ya estamos del otro lado. Logramos que como médicos veterinarios podamos estar en especialidades. Hace, ¿qué te gusta? 14 años que estábamos saliendo, ya trabajando. Todavía eres médico veterinario, ves puercos, ves aves, ves perros, ves gatos, ves caballos, y haces todo, ¿no? Y de hecho, pues muchos eran así de, sí, hago todo y me siento así súper guau, ¿no? Y puede haber alguien que se dedique de manera general. La realidad es que hoy día, al hacer clínica de perros y gatos o clínica de otras especies, ya se solicitan los servicios de especialidad. Es un tema complicado porque el especialista
Aquí en Ciudad de México, por ejemplo, está la especialidad en medicina cirugía y la especialidad en medicina veterinaria y zootecnia. Son las dos. Hay otra universidad que tiene especialidad de rehabilitación, o sea, ya más enfocado. Pero las universidades que te ofrecen la de medicina y cirugía tienen la oportunidad de que tú ya al finalizar decidas qué área profundizar de esa especialización. Entonces, como tal, estos son los que se podrían nombrar especialistas en, y le pones el apellido. De otra manera, puedes ingresar a una maestría profesionalizante. Esta la tiene actualmente únicamente la UNAM, en donde puedes elegir tus campos formativos y definir qué es lo que quieres hacer. Entonces la maestría se enfoca en el área de anestesia y analgesia. En mi caso, eso es lo que yo hice, junto con cursos y diplomados que he tomado, y obviamente pues la práctica que llevo a cabo. Es muy importante la pregunta porque sí necesitas estar autorizado mediante una cédula o mediante algún posgrado para poder decir yo soy anestesiólogo. Si tú estás en una clínica, eres un médico veterinario y te gustó, tomaste un curso, te dedicas a eso, eres un anestesista. Esa es la diferencia. Okay. Entonces, ambos tienen el mismo peso porque entran al quirófano, pero el anestesiólogo es el que como tal puede dedicarse únicamente a eso. Tiene la cédula, pero aparte viene ahí otra situación. Todos los medicamentos que nosotros utilizamos son controlados, entonces nosotros tenemos que tener recetas cuantificadas y tenemos que hacer una bitácora en donde nosotros vamos a estar cada mes reportando lo que utilizamos ante SADER, pero también ante COFEPRIS. ¿Por qué? Porque los opioides se tienen que solicitar a través de COFEPRIS. Entonces, no es nada más de que lo quisimos hacer y porque lo podemos conseguir por otro lado, lo vamos a hacer. Eso también le habla al propietario, honestamente, del compromiso que tiene el médico veterinario de ser transparente en su ejercicio médico. Muy bien, o sea, tenerlo todo legal, todo en regla, eso también Sí. nos cuesta, ¿no? Entonces, como ven, todo esto también parte, y estas especializaciones parten de que exijan. Y el pet parent cada vez exige más y por eso tiene cada vez mejores servicios, por eso también los perros cada vez viven más, mejor nutrición, mejores cuidados. Entonces este tipo de cápsulas informativas son para eso, para que se informen y puedan exigir lo que realmente necesitan sus perros y sus gatos. May, muchísimas gracias. No sé si quieras darles algún otro último tip, alguna otra última sugerencia. Pues sí, la verdad es que todos los médicos veterinarios están en el camino de querer ayudar, atender, cuidar a las mascotas. Hay que entender también la diferencia entre un consultorio, una clínica y un hospital. Preguntabas en qué lugar debe de estar siempre todo este equipo de trabajo que se hace en quirófano. Regularmente los consultorios no hacen cirugía. Eso es, regularmente no hacen cirugía y por tanto no cuentan con el equipo y el espacio para llevar a cabo los procedimientos. Una clínica, un hospital, se entiende que ya tiene esa afluencia de trabajo que ya tendría la necesidad de tener de fijos cirujano, anestesia, circulantes, ayudantes, auxiliares. Entonces también hay que yo como propietario decir en dónde quiero llevar a cabo la atención de mi mascota, de mi paciente, qué necesito yo que se cubra y en qué lugar lo puedo encontrar. Ya de lo que comentabas, ¿no? De cómo saber, cómo exigir. Bueno, pues honestamente a través de cápsulas que tengan contenido que esté avalado por personas que sí están tituladas, que sí son médicos veterinarios, porque hace unos días me pasó que mi recomendación médica no le ganó a un TikTok. Sí, o sea, la propietaria dijo, yo lo vi en un TikTok y le creo al TikTok. Entonces hay que ser también muy responsables con la información que consumimos. Muy bien, gracias May, eso de la información es súper importante. Todos los que nos conocen ya empiezan a tener ese nuevo umbral de conocimiento con Pet Parent, donde les recopilamos toda la información para que tengan la más relevante y veraz en un solo lugar.
¿va? Así es, a mí muchas gracias. Pues muchas gracias, May, y nos vemos en la siguiente.